esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Tiro, tampoco es Roma, no es Sicilia, no es Cartago, tampoco es Cartago Nova, pero hoy vamos a hablar de todos esos lugares que tienen bastante que ver con las guerras púnicas, en concreto con la primera guerra púnica, que es la que vamos a tratar hoy, y con el protagonista, yo creo que absoluto, porque descolló en aquellos momentos, que fue Amílcar Barca, pues el iniciador de aquella estirpe de generales. Todo el mundo recuerda a Aníbal, por supuesto, y a Asdrúbal, pero especialmente a Amílcar Barca como generales y cabeza visibles del ejército cartaginés, que realmente se opuso a Roma y estuvo a punto de someterla. ¿Qué hubiera sido de la historia? ¿Qué hubiera sido? Bueno, eso es what if, ¿no? Pero bueno, y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a Luis de la Luna Valero, que lo podéis encontrar en Twitter en @LDeLaLuna. ¿Y qué decir de Luis de la Luna? Pues que es licenciado en Derecho y Dirección de Empresas, que estudió Historia y Geografía, y que en la actualidad, pues desde hace años ya, por supuesto, ejerce y trabaja como abogado. Y pues nada, que también en sus ratos libres, pues como amante como nosotros de la historia, pues se dedica a escribir libros. Yo no escribo libros, pero él sí es productivo de verdad y se dedica a hacer libros. Por ejemplo, El triunfo de los bárbaros, que se publicó en el 2006, y en el 2009 se publicó Hipatia de Alejandría. Todo el mundo recordará por ¿cómo se llamaba esa película? Ágora, exactamente. Y ahora pues acaba de publicar un libro que el nombre es perfecto, El León de Cartago, porque es que le llamaban así a Amílcar Barca. Lo podéis encontrar en Ediciones B. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Gregorio. Pues nada, espero que pases una noche agradable con nosotros y grabando este podcast, porque a mí, de verdad, en general la gente no conoce o no dimensiona realmente la importancia de Cartago y de sus generales, y yo creo que es una cosa como que está medio olvidada, y especialmente este personaje, Amílcar, fue eclipsado por su propio hijo. Ojalá todos nuestros hijos no se eclipsen, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, es un ilustre semidesconocido. Sí. Pero Amílcar es el hombre que desarrolla una serie de planes contra Roma, que su hijo, como él muere antes, es el que los lleva a cabo. Pues, y fue capital, sí, en esos años. Muy interesante lo que dices, y después te voy a preguntar sobre ello. Bueno, pues nada, vamos a presentar a otro de los contertulios, Alex, que es sobrino de Luis, ¿no? ¿Alex? Luis es más bien mi tío, Gregorio. Es más bien mi tío. He vuelto a Istocast. Buenas noches a todos. Bueno, pues nada, buenas noches, Alex. Y a David, que va a representar aquí a la Guardia Pretoriana de Istocast, ¿no? Aquí tenemos a Luis y a Alex de Cartagineses, y luego tenemos a David de la Guardia Pretoriana de Istocast. Lo podéis encontrar en Twitter, @DavidNagan. ¿Qué tal, naganista preferido? Pues aquí andamos, de vuelta, después de la Edad Oscura. Vuelvo aquí, a plena época cartaginesa. Bueno, vamos a ver. Y a mí me podéis encontrar en @goyix_salduero o en eguaridadegoyix.com. Y por favor podéis preguntar, averiguar sobre Istocast o hacer cualquier comentario, crítica en Twitter en @Istocast o en la página de Facebook, y si no en la página web nuestra, que es istocast.com. Y bueno, sin más, vamos a iniciarnos ya en este tema, que yo creo que es apasionante. Antes decía que realmente, hombre, cualquiera que tenga un poquito de nociones de historia sabe que Cartago fue el gran enemigo de Roma. O sea, hubo grandes enemigos, pero es que este fue el que realmente los puso de rodillas y estuvo a punto de hacerles sucumbir. Y a mí siempre me ha entusiasmado, porque realmente era un pueblo no tan militar como era Roma, sino que era un pueblo más comerciante, y aún así le plantó cara. ¿Por qué? Porque tenía gente que era fuera de serie dirigiéndoles. Y el primero de ellos es Amílcar Barca. Ya empezamos a saco, ¿no? Vamos a ver, Luis. Amílcar Barca. Este hombre realmente, ¿quién era?
su familia, ¿qué suponía en Cartago? Luego empezaremos hablando de Cartago después, pero vamos a ver, ¿quién era este señor en Cartago? Pues Amílcar Barca, para ir centrando lo que es el personaje, Amílcar Barca es el líder de una familia de las más importantes de Cartago, los Barak, que es la forma púnica de Barca, que en realidad en castellano la traducción sería rayo, y es una de las familias nobles y una de las familias más poderosas de Cartago. Conviven mercaderes y conviven algunos especímenes muy buenos de, como tú decías antes, de grandes generales. Y Amílcar es un gran general. Tiene un antagonista importante que es Anón, uno de los sufetas, que sería como los dos cónsules de Roma, había dos aquí, y con ellos mantiene pues una rivalidad importante siempre, ¿no? Ahora entrando con el tema de ya que mencionas a Anón, ¿Anón no era ese gran navegante que, o sea, es el mismo, el gran navegante cartaginés? No, los cartagineses, que ahora iremos viendo un poco la cantidad de cosas que les debemos a los cartagineses, porque fueron un pueblo muy evolucionado y la verdad que muy adelantado en su época. En todo fueron muy buenos, salvo en el tema de los nombres, que no tenían ningún tipo de originalidad. En ese sentido, Anón es un nombre tan habitual que hay cientos de Anones. Aníbales, hay muchísimos Aníbales, Asdrúbales, Mercar, es decir, que en ese sentido hay muchos en exceso. Este Anón los iban poniendo apelativos. A este le denominaban Anón el Grande, Anón el Magnífico, porque era el líder de los grandes comerciantes de ese año 260, que es cuando más o menos se sitúa la Primera Guerra Púnica. Pero aquel otro Anón es un Anón que tiene una diferencia de 200-300 años. Es el que circunvala África, el que llega hasta el Camerún, el que llega y instala las primeras colonias, el que trae pieles de gorilas. Aquel Anón es otro, pero es lo que os digo, que Cartago y el mundo fenicio en general tiene muy poca originalidad con los nombres. Pero porque hablabas de los fenicios, porque el origen de Cartago ya nos metemos con... ¿Por qué Cartago? Sí, ¿De dónde el viene origen Cartago? de Cartago es Tiro, es la ciudad de Tiro. El Mediterráneo, si nos situamos en Cartago, que es la actual Túnez, vemos que está más o menos justo en la mitad del Mediterráneo. A la derecha quedaría un Mediterráneo oriental, donde está el actual Líbano, que fue la Fenicia de entonces, y en esa costa fenicia, la isla de Tiro, de donde surgieron los navegantes. Decíamos esto porque tiene gracia la forma en que se coloniza el Mediterráneo. Del oriente, situándolo desde este Cartago o desde España, desde ese oriente vienen los griegos y vienen los fenicios. Los fenicios vienen pegados a la costa africana y los griegos vienen pegados a la costa, digamos, adriática. Entonces los griegos llegan hasta Grecia, hasta Italia, hacen la Magna Grecia y van colonizando, y los fenicios colonizan desde el sur, llegan a Cartago y contemporáneamente a la época Cartago, que sería el 800 antes de Cristo, se funda la ciudad de Cádiz, Gadir, que es una isla que es muy similar a Tiro. Queridos oyentes de Histocast, compraros un mapa para verlo mientras hablan estos hombres. No, hombre, más o menos es África, estás viendo encima de África. No, sí, tengo un mapa delante, por eso lo digo, siempre tengo un mapa delante del ordenador. Tienes Italia, y entre Italia y Cartago está justo la isla de Sicilia, que fue el origen de la Primera Guerra Púnica, porque es justo la frontera entre esos dos. Claro, es que era el territorio, es tierra de nadie eso, estaba en medio de los dos. Bueno, ya veremos que no era tierra de nadie, ahora después lo veremos, pero sí que estaba entre medio de los dos y era inevitable que eso sucediera. Pero Cartago sí es una ciudad, claro, es una ciudad fenicia, es la gran colonia fenicia en Occidente. Lo que empieza siendo una colonia mercantil y sí es una colonia que efectivamente desarrolla un mundo además atlántico, que es lo que en ese sentido le debemos mucho
a fenicios y sobre todo cartagineses. Transforman el mundo mediterráneo en un mundo atlántico, porque son los primeros que cruzan las columnas de Hércules. Es donde plantan las 2 columnas de Melkart, que es el gran dios navegante que los griegos transformarán luego en Heracles, copiando el nombre, y a partir de esa entrada en el Atlántico bajan toda la costa africana hasta el Camerún y hasta la Costa de Marfil, y por el otro lado van subiendo hasta las islas Casitérides, que son las islas británicas, de donde van a traer estaño para hacer bronce. Entonces, es un detalle muy importante, muy interesante ver que precisamente hoy por hoy, en el 2012, en el escudo español, las 2 columnas que ponen plus ultra, esas 2 columnas son las columnas de Hércules que vienen de entonces. Sí, claro. Sí. De entonces es que además había un templo a la altura de Tarifa, que en tiempos romanos se llamó Colonia Julia Traducta, que era luego se tradujo por Tarifa, pero antes había sido una colonia fenicia, y ahí se instaló una columna de Melkart, que es lo que ya hablábamos, es ese dios navegante, ese dios del comercio, que ellos lo llamaban Melkart y Heracles, le daban el mismo nombre. Los griegos luego, como son digamos grandes personas de marketing, se quedan con el nombre de Heracles y nos lo venden como si fuera propio. La otra columna estaba en África, de tal forma que a partir de las columnas de Heracles, entonces el mundo, ellos explicaban que el mundo se acababa, el mar caía en un mundo eterno, insondable, donde grandes serpientes se comían los barcos. Para que nadie fuera. Mientras el resto se lo creía, pues ellos, que habían transformado barcos mediterráneos en barcos atlánticos que podían sufrir ese tipo de navegación más poderosa, con unas aguas mucho más procelosas, pues podían llegar hasta las Islas Británicas. Luego, cuando descubrieron que los pueblos españoles que vivían en Galicia, que eran los pueblos célticos y los galaicos, que ellos eran los que también se iban a Gran Bretaña a por el estaño que les venían primos de las Islas Británicas, pues los cartagineses ya no iban hasta las Islas Casitérides, y esa es una de las razones por las que Aníbal, el hijo de Amílcar, cuando a partir del año 220 y tantos es nombrado comandante en jefe, una de las primeras campañas que hace es precisamente entrar en la península ibérica, conquistar la tierra de los betones y de los bacceos para intentar llegar a Galicia y hacerse con ese estaño por la vía más rápida, que no sea circunvalar toda España en barco. Y más peligrosa que era. Claro, y bastante más peligrosa. Claro, yo aquí sí que me gustaría hacer, si no os importa, una pequeña, no apología, pero sí como abogado, sí me gustaría defender un poco la cultura púnica, porque muchas veces cuando leemos o estudiamos cosas de Cartago o cosas de los fenicios, desgraciadamente estamos sujetos a la mala prensa y a la leyenda negra que sobre ellos han vertido los judíos en el Antiguo Testamento, los griegos y los romanos, que eran sus grandes los enemigos, rivales. Claro, entonces los judíos, cuando llegan a la tierra prometida, se encuentran con los pueblos cananeos, porque en realidad los fenicios se llamaban a sí mismos cananeos. El nombre de fenicio es el nombre que le dan los griegos, que es punix, que era la púrpura que ellos habían aprendido a hacer con aquellos caracolillos de murex que los exprimían y sacaban ese color maravilloso. Entonces, ese color maravilloso en griego es punix, y de punix luego se deriva fenicio. Los judíos, claro, el primer contacto con las ciudades cananeas son ciudades Tiro, Sidón, Biblos, que todo esto nos lleva pues, al año 1000 y pico antes de Cristo, ¿no? Ciudades ya muy desarrolladas, con una cultura muy amplia, con una serie de dioses que los judíos pues no lo entienden porque son más austeros, ¿no? Ya empieza una leyenda negra con los cananeos, que son muy, muy desvergonzados, y que sus mujeres y que adoran a Istar y tal, ¿no? Y luego los griegos, como son los grandes rivales comerciales también, pues claro, los van poniendo que son unos avaros, que son unos mercantilistas. De hecho, ahora ha quedado, ¿no? La palabra eres un fenicio es un poco como de persona pesetera, ¿no? Y Roma, que es una ciudad y un imperio que sufre tremendamente con los cartagineses y no les perdona el miedo tan terrorífico que les hace pasar, los pinta como unos avariciosos, unos ambiciosos. De hecho, pues incluso en las obras de teatro él pone Nulus famoso, en las obras de Plaucio, de Terencio, esas comedias
que tienen mucha gracia en Roma, los pone a los cartagineses, claro, de chupa de domine, ¿no? Claro, y ahí sí me gustaría terciar, es decir, los cartagineses y Cartago con sus componente, y España les debe pues desde ciudades que se han fundado en tiempos como Sevilla, Málaga, como Cádiz, como Córdoba, y una apertura muy grande, ¿no? Sí. Una ciudad de Cartago, claro. Hombre, con una bolsa de comercio. De todas formas, es que hay que ver que es que, claro, los romanos que iban a escribir, si es que los romanos fueron los que ganaron, y los que ganan, pues escriben la historia como les da la gana. David quería hacer una preguntilla o comentar algo sobre la anterior, la expansión en el... Sí, quería primero comentar una anécdota, y es cuando, allí por el año 2009, ¿os acordáis de aquella intervención que hubo en el Líbano por parte de la ONU? Sí. Que fueron las tropas españolas de infantería de marina. Sí. Pues una de las curiosidades que se dio, y es que cuando la infantería de marina desembarcó en la antigua ciudad de Tiro, sí, llegó y les dijo que, dice, os devolvemos la visita 3000 años después. O sea, que sí esa complicidad entre antiguas poblaciones mediterráneas. Y luego sí que quería hacer un inciso, y es un poco preguntar sobre el tipo de colonización que llevaban a cabo los pueblos, pues eso, cartagineses, y que más o menos, o sea, es una colonización como muy de factoría, muy mercantilista, creando ciudades-estado en distintos puntos, muy parecida a los griegos. Sin embargo, eso se contrapone mucho al tipo de colonización romana, de estado romano, que era mucho más la masa terrestre, y eso también contrapone luego lo que era una potencia naval contra una potencia terrestre, y cómo es realmente lo que les hace chocar cuando una de las potencias intenta dar ese salto naval y la otra sí está ahí. Más o menos que creo que es un punto a tener en consideración. Claro, Roma es que en realidad Roma es una república militarista y es una ciudad muy austera en la que conviven labradores y agricultores que a la vez son ciudadanos con derecho a servir en el ejército. Entonces son una cohesión muy grande. No son negociantes, sino son comerciantes. Desconocen prácticamente lo que es la navegación y no saben lo que es aquello. Y efectivamente, cuando empieza la primera guerra púnica, que es el primer choque que tiene Roma con Cartago, y digo choque porque ahora veremos cómo Cartago y Roma eran aliados antes de chocar. Roma en realidad domina desde lo que sería aproximadamente la Toscana, desde Florencia hasta el final de la Bota. Estamos hablando que Roma domina las 3/4 partes de Italia y nada más. Todo el norte de Italia, que sería, por ejemplo, el milanesado y el Piamonte, y todas las ciudades de Milán, por ejemplo, y de Turín, todo eso pertenece a los galos. Esa es la Galia cisalpina que está pegadita a los Alpes. Entonces, hay que hacerse la idea que en ese momento Roma es una ciudad relativamente pequeña, de ladrillo, de madera, con gente fuerte, dura, muy austera, y que están muy lejos de los sofisticados cartagineses, que efectivamente estas personas, como decía muy bien David, tienen unos barcos, se desplazan con rapidez, llegan a puntos en la costa, hacen unas factorías, comercian con un cierto beneficio, claro, pero es que es lo lógico. En cambio Roma pues va dando pasitos muy despacio, ¿no? Y decíamos que eran aliados porque Cartago digamos que no tiene nunca un afán imperialista, y por eso Cartago no tiene ejército. De hecho, la Constitución como sistema de gobierno cartaginés, que además Aristóteles en sus libros pone a Cartago como un ejemplo de gobierno, porque es una república con 2 cónsules sufetas que se van, con un senado que toma decisiones, no tiene ejército, tiene una pequeña guardia que llaman la banda sagrada, que son 3000 soldados vestidos a la griega, porque la influencia griega es muy grande en todo el mundo mediterráneo, el helenismo, que pertenecen a las mejores familias. A partir de ahí, cualquier necesidad militar que tenga Cartago, sobre todo de defensa o de mantenimiento, contrata mercenarios. Roma, mientras tanto, tiene sus propios soldados que hacen 25 o 30 años de servicio militar, y que esos no los tienen que pagar, que esos están ahí. Ningún cónsul en Roma que se precie
no es un buen militar porque sabe que es su forma de ascender, ¿no? Entonces en ese... Sí. ¿Por qué eso es tan importante para ti? Es decir, Cartago contrataba mercenarios, muy bien. Y hasta ahí todos podemos entender más o menos que no digan, no, es que tener un ejército regular es mucho mejor que tener mercenarios y tal. Pero los mercenarios a menudo eran también guerreros profesionales, que lo que evitaban además era el desgaste de lo que es la propia población cartaginense. Entonces, ¿dónde ves tú la desventaja? Ahora, la desventaja está en que además el mismo Amílcar es el primer cartaginés que se da cuenta. La desventaja consiste en la forma de hacer la guerra. Es decir, si ahora nos metemos en un plano de historiografía militar, en el estudio de lo que son el desarrollo de los ejércitos y de la manera que combaten y luchan, la forma de combatir que tiene Roma es totalmente distinta de la forma que tiene que combatir Cartago. Y Amílcar se da cuenta, porque Cartago cuando tiene y hace una guerra, es una guerra que tiene un tratado al final de esa guerra. Se hace el tratado, se firma, sigue el comercio. Con Roma la cuestión es distinta. Los tratados que hace Roma una vez que te ha derrotado, son tratados para aplastarte. Te mete unas indemnizaciones de militares brutales y además ocupa tu territorio y además te va colonizando. ¿Nos suena eso un poco a cuando pues en el siglo XVIII se hacían una guerra? Bueno, yo te doy esto y yo te quito esto, pero llega Napoleón y dice no, esto se ha acabado, es guerra de conquista, te aplasto, te impongo. Completamente, es quien busca la paz y es quien busca la victoria, así de claro, la victoria definitiva. Sí, aplastar al enemigo. Eso, pero en base a eso se hizo Roma, es así. Además, claro. Además, claro, Roma crece precisamente porque tiene un afán imperialista. Y claro, efectivamente, cuando llegamos a Augusto, que es la época del Principado, y se da ya el paso al imperio, la República ya no tiene respuestas a cómo va creciendo. Porque Roma, si os acordáis, lo que va haciendo es coloniza y convierte en provincias. Cartago no hace provincias. Cartago tiene una ciudad muy grande, un área de extensión importante alrededor de esa ciudad, que está en el Golfo de Túnez, grandes extensiones, porque fueron los mejores agricultores de toda la antigüedad, y de hecho los tratados de Cartago se estudiaron luego en Roma para explotar. Ese norte de África, entonces, hay que recordar que 2200 años atrás es un norte de África bastante rico, y no es el árido territorio que es ahora. Entonces hay grandes explotaciones, pero los cartagineses son los 800.000 que viven en Cartago y los que viven un poquito cerca. No van conquistando territorio. Roma, acordaros, sale de su ciudad, empieza a conquistar el Lacio, pelea con los etruscos, pelea con los samnitas, las hordas caudinas, pero el territorio que Roma se va expansionando se lo va quedando. Sí. Entonces, claro, Roma al final es lo que hablábamos al comienzo de esta guerra púnica. Las 3/4 partes de Italia son suyas y tienen trocitos ya en Iliria, en la costa adriática. Mientras tanto, Cartago es su ciudad y, pues efectivamente, una ciudad amiga que es Malaca, que es Málaga, Sexi y Abdera, que son las ciudades que tienen en la costa española. En el interior, Spali, que es Sevilla, que en tiempos luego romanos se llamará Hispalis, Cardiuba, que será Córdoba, pero son ciudades en las que ellos llegan, negocian, vuelven, y su población no tiene el desarrollo de población que tiene Roma. Claro, Roma se levanta a las 5 de la mañana, va a los campos, porque tienen un ciclo agrícola en su vida. A las 5 de la tarde se van a casa. A las 5:30 es de noche. No hay televisión, no se lee, se tiene romanitos. Claro. Roma tiene un exceso de población, claro, tiene un exceso de población muy grande y la propia normativa romana, las leyes, si tú tienes hijos y tienes no sé qué, vas siendo alguien, un pater familias que ya tiene unos hijos, que tiene unos socios que se llama y unas personas que van a verte. Es decir, Roma tiene una idea que es un poco lo que luego ya nos ha transmitido al mundo occidental, las familias, la forma de tener. De hecho, es mucho más fácil de entender para nosotros, yo creo, todavía. La mentalidad romana, cuando hago la guerra es para conquistar un territorio y quedármelo o para eliminarlo,
la forma de expandirse en población es mucho más fácil de entender, no sé cómo lo veis vosotros, que la forma de verlo de Cartago, que es como decir, llegamos aquí para comerciar, nos conocéis y tal, pero no aumentamos nuestro poder. Claro. Sí. No, es que no quieren el poder, es que Cartago, su mentalidad no la quiere, por eso las luchas que tiene los dos partidos, hay un bipartidismo, como pasa siempre en Cartago, que luchan en el Senado. Entonces, mientras Anón y sus seguidores lo que quieren es llegar a acuerdos rápidos con Roma, terminar deprisa la guerra y que vuelva a florecer el comercio y que no se cierren los templos, que es donde se maneja el dinero y donde la bolsa de Cartago, que es donde se hacen las especulaciones de especias y de esclavos y de marfil, que aquello no se venga abajo, pues claro, el otro partido, el partido, digamos, de Amílcar, que ve que Roma en realidad no les va a dejar vivir nunca y no los va a dejar tranquilos jamás, pues quieren llevar un tipo de guerra como esa. Y en esas peleas, claro, a Amílcar, por ejemplo, se le acusa muchas veces, que es lo que le ha pasado a grandes generales, como le pasó en su momento a Patton, por ejemplo, se le acusa de una megalomanía y de querer fundar una especie de reino helenístico con él como rey y luchar y dedicarse a luchar, cuando ellos de verdad, el cartaginés medio es que no le repele ese tipo de guerra, porque dentro del sistema de civilización cartaginesa, esto del honor y el triunfo y la guerra y las banderas, ellos no lo conciben, porque son una raza de comerciantes y de mercaderes. Sería, entonces, perdona Luis, lo que diríamos prácticamente una ciudad-empresa, o sea, lo que ahora se podría equivaler a una empresa, una gran empresa. Claro, es que yo en la novela, me parece que lo ponía en esa magnífica novela, El León de Cartago, me parece que lo ponía en el titulillo y en una introducción, un prefacio que se hace de 2-3 páginas, aunque sea un poco salvando las distancias y las anacronías, digamos que Cartago en un momento determinado es como la Nueva York de aquellos tiempos. Y de hecho es una ciudad que tiene establecimientos fabriles y lo que quieren es vender sus productos, y tienen una bolsa que posiblemente derive de la palabra Birsa, que es el nombre de la colina principal donde estaban los grandes templos en Cartago y los grandes palacios. Eso quería yo preguntarte, llevamos rato esperando Birsa. Me llamó muchísimo. Entonces ellos dicen, mientras nos entretengamos en espadas y nos entretengamos en peleas y en guerras y en historias, pues es venta que perdemos. Claro. Pero ¿cómo podía funcionar una bolsa en aquella época? ¿Y cómo lo comparas con el 2012? Es que es algo que me llama mucho la atención. Sí, la estructura social de Cartago, cuenta eso. Pero claro, por ejemplo, Cartago tenía muy desarrollado los sistemas que había fenicios y de bolsa, en el sentido que hacían sociedades de participación, es decir, son los primeros un poco inventores de sociedades de participación. Entonces, una serie de personas se hacen socios y montan una sociedad en la cual fletan 3 barcos, que es lo que hablamos, que se van a ir hasta el Camerún y que van a traer pues huevos de avestruz, van a traer pieles, van a traer oro, van a traer marfil, van a traer no sé qué. Con eso se formaliza una sociedad que tiene un valor X. Y eso lo llevaban a esa especie de bolsa, digamos, de bolsa de intercambios y de especulaciones, y había gente que entonces intervenía invirtiendo dinero, pues X sequeles de plata o X lingotes. Es que me encanta. Gregorio, desde entonces tenemos especuladores. Bueno, hombre, claro, Cartago es uno de los primeros sitios de especulación inmobiliaria, porque si conocéis Túnez, hombre, el territorio no es excesivamente grande. Y aquí como todo, tiene un puerto militar precioso, el Cotton, que es un puerto redondo alrededor de sí mismo, que luego da paso a un gran puerto comercial, y a partir de ahí, claro, el que está más cerca de esta bolsa de Birsa y está más cerca del Senado y está más cerca de los órganos de poder, pues es el que está, aquello que se dice de información, ¿no? Que es el poder. Y claro, tiene que desarrollar casas de 6, 7, 8, 10 pisos, porque tampoco la orografía da para mucho, ¿no? Pero eso que hablábamos antes, si los 3 barcos que iban hasta las Casitérides y traen estaño, y has invertido, no sé, 1000 sequeles en que vayan a por aquello, y cuando vienen los comerciantes que hacen el armamento, que a su vez todo ese armamento, porque una de las grandes industrias que tenía Cartago era la fabricación de extraordinarias corazas de bronce, de cascos áticos, y todo aquello se mandaba a ese Mediterráneo que hemos hablado antes, del año 260, 300, que es el Mediterráneo heredero
del fin de Alejandro de Macedonia. Y claro, los antíocos, los seleucos, los ptolomeos, los reyes de Macedonia compran continuamente porque tienen grandes ejércitos. Y entonces están comprando... la forma de invertir, pues una vez que traes el estaño, que te ha costado 1000 sequeles de plata llegar hasta donde los britones, de traértelo para acá, dices, ahora es que aquí ahora el bronce ya no son 1000 sequeles, esto vale 6000 sequeles a precio de lingote, y los que han invertido en esa sociedad pues se llevan su dinerillo. Claro. Y a su vez hacían una especie de letras de comercio para que tú en todas las ciudades cartaginesas o fenicias o del mundo púnico pudieras cambiar aquello por dinero, no tuvieras que ir con dinero que te lo robaran. Es decir, en ese sentido eran muy avanzados los romanos. A su lado, pues claro, estaban en la inopia. Yo quería comentar un par de cosas respecto a lo que habéis hablado. Primero, respecto a Roma va expandiéndose, va ocupando el territorio, y cuando ya no hay más territorio que ocupar, empieza a decaer Roma. Ahí es cuando empieza todo el decaimiento de ellos. Y luego quería hacer un paralelismo. Fijaos que esos dos modelos, uno de colonización, ocupación del territorio, y el otro el de las factorías, eso se prolonga en el siglo XVIII. Los ingleses intentan la colonización, le funciona mal, y en el siglo XIX empiezan a funcionar con factorías y con bastante éxito. Realmente ejercen el modelo de los cartagineses. No sé si lo habéis visto así. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que además Inglaterra, esa Gran Bretaña del imperio, ese imperio británico, efectivamente, tiene entre comillas sus mercenarios, porque la Compañía Oriental de las Indias, que fundan para que vaya hasta la India, conquiste la India, es una compañía privada. Claro. Y los soldados y militares que van para allá, en principio, son militares de una compañía privada. De hecho, toda la famosa guerra del opio que fastidió tanto a China fue en realidad la guerra del té, y fue todo una maniobra de una compañía privada, que era la Compañía de las Indias Orientales, para hacerse con las provisiones de té de los pobres chinos. O sea, fue una maniobra de lo más canalla, vamos. Bueno, pues eso es lo que yo quería hacer. Perdona, continuando el paralelismo, también destacar que tanto Cartago como Inglaterra son imperios muy insulares, porque Cartago tenía Sicilia, Cerdeña, Córcega, Baleares, se basaban en esa insularidad con su flota protegiendo las costas, impidiendo que otro ejército enemigo les plante cara y una batalla definitiva. Y antes de que quería añadir, porque antes has mencionado Luis y tú estás mencionando la flota, y ya si queréis entramos en el tema de la guerra, porque esto tiene bastante que ver. Cartago tenía un puerto que más lo quisieran muchos puertos actualmente, que tenía un puerto redondo con diques secos en el centro. Sí. Era bueno, tecnológicamente es que vamos a ver si ahora lo pudieran hacer muchos, ojo, tenían un puerto impresionante y redondo, y todavía sigue, o sea, todavía se puede ver en la laguna de Túnez, sí, que lo busquen en Google, puerto de Cartago, y lo van a ver perfectamente, con la isleta en el centro, donde ahí se metían barcos y los tenían en dique seco perfectamente, y podíamos ya hablar directamente de la flota que tenían, que era modernísima, poderosísima y tecnológicamente avanzada. Incluso copiaban y espiaban a los griegos. Hablo del Quinquerreme, por ejemplo, que lo habían inventado los griegos. Que además los cartagineses, una de las grandes innovaciones que hacen es que los barcos los fabrican en serie. Entonces tienen plantillas en las atarazanas donde estiban los barcos y los construyen. Tienen plantillas con las cuales en serie van cortando las piezas de 10, las penteras eran las naves, eran sus galeras de combate, se llamaban penteras. Entonces fabricaban, pues si iban a hacer 6 penteras, por eso a los romanos les asombraba que fueran tan rápidos. Entonces establecían un plan de trabajo que era, vamos a hacer 6 penteras para tenerlas en un mes. Entonces hacían, con las plantillas que te digo, hacían las 6 piezas de la quilla de la derecha, las 6 piezas de la quilla de la izquierda, las 6 piezas de los bancos de remeros, las 6 piezas, lo iban montando todo en serie. Y luego cada una de ellas llevaba una letra y una marca. Todo aquello luego se iba montando rápidamente y se montaban los 6 barcos a la vez, como si fueran los barcos estos Rebel que tú compras con las piezas y las vas pegando. Aquellos que fue un avance muy grande. Por eso se decían, o dicen los estudiosos,
que el comienzo del alfabeto y el comienzo del lenguaje, que es fenicio, y el nuestro es fenicio a través de Grecia, que es la que lo traduce al mundo occidental, ese primer alfabeto se inicia para marcar las piezas que los fenicios ya hacían en su momento para ir montando los barcos. Lo que pasa que, claro, es como todo, como a todo el mundo le llega la horma de su zapato, Roma son como los chinos, japoneses y coreanos de entonces. Lo que veían lo copiaban. Y en esa primera guerra púnica, en una de las batallas en Lilibeo, cerca de tienen la inmensa suerte que una pentera entera, sin romperse, sin nada, enterita, naufraga y ¡plas! Va a dar justo al territorio romano. Pillan esa pentera y claro, la copian literalmente de arriba abajo. Lo único que hacen es, le meten el corbus, que es, si recordáis, ese tablón grande con un clavo, que hace sujetar la nave contraria y convertir la batalla, en vez de naval, en una batalla de infantería, donde su infantería marina atraviesa ese tablón, ese corbus, y machaca. Y a partir de ahí Roma se da cuenta que efectivamente se hacen con piezas, y como Roma está creciendo y Roma está en ese momento de despegue, pues Roma, claro, hace los barcos mejor todavía que Cartago, los hace más deprisa, los hace muy bien, y empieza a ganar batallas. Y ese es el ocaso de la primera guerra púnica, es ahí, cuando Roma empieza a hacer batallas, a ganar batallas navales a los cartagineses en su terreno. Sí, porque Cartago especialmente era poderosa por su flota, tenían más barcos y eran mejores. Como tú decías, tuvieron la suerte de pillar una de las penteras, que las ensamblaban y como decían, las imitaban, pero sí, claro, después es que no, les salía peor, pero claro, poco a poco fueron mejorando hasta que incluso en una situación de inferioridad llegaron a ganar los romanos, y ahora explicaremos por qué. Pero bueno, vamos a meternos ya un poco en la guerra púnica y explicaremos esa batalla que pierden, que fue clave para la primera guerra púnica, y yo creo que para todos los acontecimientos posteriores. ¿Cómo se desatan las hostilidades y por qué eligen a Amílcar para dirigir el ejército cartaginés? Pues mira, las hostilidades, bueno, primero vamos a hacer un muy pequeñito inciso, porque habíamos hablado antes la paradoja. Cartago y Roma eran aliadas, y Cartago y Roma eran aliadas sobre todo en una guerra que es muy cercana y muy próxima en el tiempo a la guerra a la primera guerra púnica. Es la invasión que hace Pirro, el rey del Epiro, que todo el mundo recuerda las victorias pírricas. Pues cuando Pirro lucha contra los romanos y están a punto de ser aniquilados, por eso es la paradoja de la historia, como Cartago es aliada de Roma, Cartago pone su flota a disposición de Roma y Roma se salva. Hombre, Pirro es verdad que iba perdiendo batallas y decía que yo de una batalla más como esta ganada y nos tenemos que ir todos a casa, porque quedamos 2 elefantes y yo. Pero claro, Pirro es un hombre que es la madre de Pirro. La madre de Pirro es prima hermana de la madre de Alejandro Magno, de la famosa Olimpia, que tiene ese carácter tan difícil. Y este es un hombre que tiene toda la zona del Épiro, que es la Albania, más o menos, lo que sería ahora Albania y parte de la Macedonia antigua. Y bueno, y es un hombre pues inquieto, es una especie de Alejandro Magno de segunda fila. Pero bueno, consigue tener un buen ejército de hoplitas, una falange muy apañada, lleva 25 o 30 elefantes, bueno, y en Roma pues arrea candela. Pero es curioso como este Cartago pues les ayuda y con su flota transporta tropas romanas de un sitio a otro y va eludiendo el bloqueo que le hace Pirro y termina ganando. De resultas de aquello, Roma pues se va dando cuenta que, hombre, que aparte de que ellos militarmente en tierra son buenos, pero bueno, se va tomando conciencia de que Cartago militarmente es peligrosa y que es muy complicada. Y el escenario, claro, es la isla de Sicilia, que durante siglos han estado disputando griegos y cartagineses. Claro, los griegos, acordaros que fundan Siracusa, Catania, Agrigento, Lilibeo, Égata, todas las grandes ciudades que hay en Sicilia. Cartago en realidad no es que quiera pelear mucho, porque Cartago se conforma con una parte, eso que hablaba antes David y Gregorio, que comentaban de la insularidad
se quedan con un trozo de la isla de Sicilia como una base, porque tienen otra base que es la isla de Malta, tienen otra base que es Cerdeña, otra que es Córcega, otra que es las Islas Baleares, y Bosín es Ibiza, y ahí es donde además va en un momento determinado Amílcar cuando sale mal parado políticamente de Cartago, ¿no? Entonces, en realidad, ellos quieren solo ese trozo porque no quieren meterse en el interior de Sicilia. Roma llega a Sicilia porque lo llama el tirano de Siracusa, Hierón de Siracusa, no determinado, llama a Roma, que Roma en ese momento pues es un poco el chulito, empieza a ser como los Estados Unidos cuando ya se ponen chulos, que son el sheriff del mundo, entonces tienen que salir a liberar a todo el mundo. Entonces, bien, los siracusanos, que tienen un problema con Agrigento, que es una ciudad aliada de Cartago, pues hombre, le pide ayuda a Roma, y como Roma se debe a sus aliados, igual que yo me debo a mi público, pues entonces desembarca. Y Cartago, que no quiere la guerra, porque no tiene muchas ganas de la guerra, pero claro, le están arrojando el guante, y todas las ciudades aliadas que tiene en Sicilia, claro, miran a Cartago como diciendo, oye, ahora no te puedes echar atrás, porque tenemos tratados de alianza contigo. También es cierto que Cartago, como buena ciudad mercantil y como república, en ese sentido de venta de artículos, dice, si dejo a mis aliados solos, que es la guerra soterrada que hay, mis grandes rivales comerciales, que son los griegos, de Marsella, por ejemplo, los de Roda, los de Emporio, me van a cubrir todos los mercados, no me van a comprar. Y claro, Cartago se ve arrastrada a una guerra que no quiere, porque tiene que defender unas plazas comerciales y un mercado, y tiene que colocar unos productos. Pero bueno, eso es así, o sea, si quieres algo, te tienes que mojar el culo para pillar peces, o sea, es así, no hay más, tienes que defender tu mercado, porque si no te comen la tostada. Sí, pero lo que te quiero decir es que lo que estamos viendo es que cuando tú eres una potencia militar, que entras en guerra, que entras en batalla, que entras en conflicto, tienes una moral de combate alta. Pero cuando es una república, en ese sentido, de comerciantes y de navegantes, y que hasta ese momento no has tenido que entrar en una guerra con una ciudad o con una potencia que te va a desgastar tanto, pues ese es el problema. Cartago no está preparado para ese tipo de guerra. Claro, pero es que a lo mejor lo que tenía que haberse planteado es que esa expansión comercial tenía que tener un respaldo militar. Porque claro, que si y no, lo no se puede tenían, mantener. entre comillas, bueno, pues siempre tenían una serie de estrategas y siempre tenían una serie de navarcas, y bueno, pues bien, con una flota que era además una flota de combate, de rodear y romper, no era la que luego los romanos desarrollan, esa batalla de infantería marina. Sí. Es una naves muy ágiles, unas flotas muy bien dirigidas por navarcas muy intrépidos, que se mueven con mucha velocidad, que van con los espolones, van rompiendo naves ajenas, y en un momento determinado te retiras rápidamente. Yo creo, Luis, que lo que intenta Gregorio decir es que yo creo que Cartago sí que tenía un ejército, pero un ejército muy bien dirigido a lo que era una guerra muy localizada, muy económica, muy aquí nos vemos, yo desembarco en este punto, esta batalla en esta ciudad, y una ficha económica en ese momento, no esa guerra de masas que le llevó Roma, de grandes batallas, de grandes asedios. Yo lo que veo también ahí, yo lo que veo es un fallo muy importante de lo que es la concepción de un reino, un país, un estado, lo que queráis, y es la fuerza de creer en unos mismos y en desarrollar tu propio proyecto de vivencia, de existencia. Es decir, vale que el apoyo militar es una cosa, pero ellos sí tienen un apoyo militar exactamente en eso, en la forma de mercenarios. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que realmente ellos no creen en la necesidad de estar concienciados de que cuando hay que pelear, no creen, por así decirlo, en su legitimidad para pelear o en la propia violencia como una forma de imposición al final a la resolución de un conflicto. No tienen verdadera fuerza y no están unidos. Y como eso se traslada poco a poco a lo que es todo el pueblo, generaciones y generaciones de gente educada en no querer luchar, pues claro, te encuentras de frente a una potencia decidida al combate y te arrasa, porque tú, tu propia gente, no la puedes convencer de pelear. No, es que de hecho estaban además destinados a una guerra marítima, ¿no?
O sea, no era una guerra terrestre, ellos no estaban educados en yo cojo la lanza, no están educados en llevar naves, lo que decía muy bien Luis, o sea, en atacar naves contra. Yo creo que el concepto de Cartago como guerra era totalmente distinto al de Roma, y Roma supo llevarla a su territorio. Sí, como ha dicho. Que es la guerra de asedio, la guerra larga, sí. La guerra de explotar ciudadanos a base de impuestos, y eso es lo que destrozó a Cartago. Sí, es lo que ha dicho Luis antes, que son dos conceptos de guerra completamente diferentes. Y aunque hay algunos que se dan cuenta y que tienen claro cómo tienen que empezar a hacer la guerra, a lo mejor eso ya llega un poco tarde y al no tener todo el respaldo de Cartago, porque estaban divididos, pues eso es determinante. Al final eso se inclina la balanza para uno de los lados. Amílcar se daba cuenta, y Amílcar además en las reuniones que tiene con el Senado lo advierte. Roma tiene un ejército que se llama ejército de ocupación. Llega a un territorio, lo ocupa y se lo queda. Nosotros vamos con unos mercenarios a un punto concreto, sofocamos un foco, una rebelión o una problemática y no nos quedamos en él. Amílcar, de hecho, pide en momentos determinados que se pueda hacer una leva entre los ciudadanos cartagineses. Pero claro, es que eso choca porque no está en la Constitución de Cartago, que es, digamos, su ley fundamental. Es que los ciudadanos cartagineses ni en los momentos de mayor peligro sirven en armas, solamente acuden en masa en la Tercera Guerra Púnica, cuando va Escipión el africano, el nieto, entre comillas, de Escipión, y ven que es que van a destruir Cartago, y bueno, pues se tiran efectivamente a defenderla. Pero su idea es, bueno, si podemos llegar a un acuerdo. Y de hecho es que cuando empieza la Primera Guerra Púnica es un poco de aquello de, bueno, si podemos llegar a un acuerdo y nos ponen una multa, entre comillas, y nos ponen una indemnización de guerra por una guerra que no ha existido, y hay que entregarles pues 17 lingotes de plata y 4 barcos, pues se los damos, y aquí paz y después gloria, y aquí no ha pasado nada. Sí, pero eso al final es pan para hoy y hambre para mañana, porque la historia nos recuerda una y otra vez que el que paga una vez paga 1000 y termina siendo apaleado. O sea, es que eso es en todas las civilizaciones. O sea, de verdad, es en todas las civilizaciones y en todas las épocas. Siempre ha sido igual. Es continuamente recurrente. Bueno, nos encontramos entonces con que Siracusa, con los romanos, quiere atacar los llaman como aliados, y entonces Roma desembarca. Desembarca también, es cierto, gracias a la flota de Siracusa, y allí se plantan los romanos en Sicilia. Cartago, pues bueno, al principio no es Amílcar el que lleva las operaciones. Hay un tal Giscón que es más antiguo en el mando, y bueno, son buenos militares, pero el problema es que el Senado cartaginés es muy rácano, no suelta dinero, porque claro, los mercenarios es que hay que ir a comprar a determinadas zonas en el mercado mediterráneo de contratación, y claro, contratas soldados de 1000 en 1000, de 2000 en 2000, porque contratas unidades enteras. De hecho, un Filipo de Macedonia, porque como hay el quinto, el sexto, el décimo, no sé cuántos, le ofrece su gente, y la Grecia que hay entonces es una Grecia que está dominada, entre comillas, por la Macedonia más o menos heredera de Alejandro y de Filipo, pero bueno, Esparta tiene una cierta autonomía, Atenas tiene una cierta autonomía, y en realidad, como no tienen mucho que hacer, porque no hay mucho otra, son mercenarios que se prestan a ser contratados. Incluso Asdrúbal, el yerno de Amílcar, que también es otro personaje fundamental en esa época, tiene muy buenos contactos, porque es de otra de las grandes familias dominantes y tiene grandes contactos con Grecia, comercian con ellos, son los que se encargan de vender manufacturadas ya las maravillosas panoplias de militares, y lo ofrecen un determinado. Es que podemos traer mercenarios de Esparta, podemos traer mercenarios buenísimos de Antioquía, de estas ciudades helenísticas, pero es que se niegan redondo Cartago. Entonces, cuando Cartagena tenía un ejército mercenario, era esto sí una auténtica alianza de civilizaciones. Sí, claro. Es que por eso, claro, eso es algo que Enumera un poco cuántos son. Es que yo antes he estado leyendo de ello y hay un montón. Cuenta un poco cuántos eran, cuántos países podían haber
en un ejército mercenario cartaginés? Hombre, en un ejército cartaginés habitualmente, por eso ponían como idioma oficial. En ese sentido es que los cartagineses han sido muy prácticos. Ellos decían, hombre, el cartaginés, el fenicio no lo habla ni el tato. Entonces, la forma de que todo el mundo hable era el idioma oficial de los ejércitos cartagineses era el griego. Sí. Y lo normal es que tú contrataras hoplitas italiotas, que eran los hoplitas que podías contratar en Italia de ciudades todavía fuera del control romano. Normalmente traías gente a lo mejor de libio-fenicios, que eran la falange famosa, la falange libio-fenicia que ellos montaban. Traías gente de Egipto, que entonces con los Ptolomeos pues también era otro país helenístico y el tipo de armamento era muy similar, porque en eso también es curioso y podemos hacer un pequeño inciso. Salvo que haya choques de civilizaciones muy, muy dispares, los ejércitos y la militarización tiende a una uniformidad muy similar. Entonces, igual que en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial o en la época napoleónica, los uniformes tienden a ser parecidos unos a otros, en esta Primera Guerra Púnica o en estas guerras que hay, digamos, de esa antigüedad clásica, casi todos los ejércitos visten de una forma muy similar. Y el patrón de vestimenta y el patrón de ropa es la de los ejércitos griegos. Entonces, en ese momento, casi todos los ejércitos de la cuenca del Mediterráneo visten con cascos áticos, con penachos así o asá, pero es el casco clásico, el ático, el corintio. Llevas el oplón, que es el gran escudo del hoplita, llevas una coraza, bien de lino endurecido o bien de bronce si tienes un poco más, la lanza, las grebas, es decir, todos visten de una forma muy similar. Y en ese sentido, en Cartago igual, Amílcar, Aníbal, Asdrúbal, los grandes ejércitos, pues contratan mercenarios de Sicilia, mercenarios italianos, mercenarios de Italia y de Grecia, y luego mercenarios del norte de África, porque iban incorporando la mejor caballería ligera que había entonces, que eran los númidas, que eran unas tribus bereberes que vivían entonces, que tenían unos caballos un poquito más pequeños, pero muy duros, muy resistentes. Era, bueno, pues hombre, salvando las distancias, una especie como de caballería de los Sioux, de las grandes praderas, ¿no? Sí. Caballería ligera, de acoso y derribo. Y luego, sobre todo, claro, los grandísimos y maravillosísimos hispanos, que eran el cuerpo de todo buen ejército que se preciara. Iberos, turdetanos, maravillosamente bien vestidos y uniformados, duros y correosos, los lusitanos, los arébacos, que tenías durísimos, de las Islas Baleares se traían los mejores honderos que había, y todo aquello conformaba, claro, unas unidades de ejércitos impresionantes. David quería decir algo. No, era un inciso sobre la caballería númida, que creo que se la jugó bien a los cartagineses. es que la morisma ha sido traidora siempre. Entonces, claro, mientras estaban unidos, como por ejemplo el príncipe en Arabas, que era el príncipe de una serie de tribus, estaban unidos a Cartago, y Cartago les pagaba, y Cartago era la potencia más cercana que les podía dar estopa, pues viva Cartago. Cuando ya empieza eso a declinar, y cuando ya ven que Roma empieza, y cuando Masinisa y Yugurta ven que les conviene más el bando romano, pues claro, evidentemente abandonan el barco rápido. Y en la batalla de Zama, por ejemplo, pues Aníbal, que siempre había contado con la mejor caballería númida, pues se tiene que conformar con lo que queda de la caballería númida, que no se ha pasado a Escipión. Claro. No, y también que se había dejado parte en Italia, porque el Senado le obliga a embarcar de vuelta y los muy rancios no le dejan navíos suficientes como para reembalsar todo el ejército, y tiene que dejar gran parte de su ejército en las costas itálicas. Claro, la familia Barca es que tiene un problema grande, que es que tenían que haber tomado una decisión, que era la decisión que en momentos determinados todos los partidarios de los Bárquidas les ofrecieron. Primero a Amílcar, posteriormente a su yerno Asdrúbal y luego a su hijo Aníbal. Golpe de estado y convertir esto en una república al estilo macedónico o al estilo helenístico, con un ejército poderoso, con una figura fuerte y con una unidad de hacer. Pero como no lo consiguieron hacer nunca o no quisieron,
pues les pasó un poco como le pasó a Belisario, el gran general de Justiniano, que de no tomar el poder cuando lo pudo tomar y haberse convertido él en emperador, pues termina siendo un esclavo de unas circunstancias. Sí. El ejército cartaginés es un ejército poderoso, muy ágil, que trabaja muy bien, que funciona con unas unidades muy especializadas, pero hay que pagarle. Y el mercenario es como el futbolista. En el momento que no le pagas, pues el ardor guerrero se le quita rápido. Sí. Entonces, claro, los grandes problemas que suele tener habitualmente Cartago siempre son sublevaciones de importantísimos contingentes de mercenarios que no cobran. Y dicen, oye, yo no me juego el pellejo por Cartago, porque para mí Cartago, pues en realidad no es más que una ciudad muy grande, muy bonita, que está allí en el alto de una colina al lado del mar, pero es que yo soy un señor que viene de la Sierra de la Estrella, entre España y Portugal, y soy un lusitano y céltico, y tengo unos pelos, y me he venido aquí a luchar y a ganarme un salario. Si no me pagan, yo no sigo. Claro. Bueno, eso, pero de todas formas, Amílcar sí que se hace muy bien con los mercenarios, lo sabe llevar, sabe sacar lo mejor de cada uno de ellos, y realmente, por lo que he leído, se hace fuerte ahí en una colina en las cercanías de lo que hoy es Palermo, y les empieza, en inferioridad, empieza a darles stop a los romanos. Amílcar es un gran general, y cuando el partido Bárquida consigue que el Senado de verdad otorgue plenos poderes a Amílcar y le permita continuar la guerra, Amílcar no perdió nunca ninguna batalla contra Roma. Amílcar siempre triunfó. Y en las condiciones más complicadas, esa batalla que estás diciendo, efectivamente, con un contingente militar bastante inferior a 2 legiones romanas de entonces, con auxiliares, estaría rodeado por unos 12-15.000 hombres, y él no tendría más allá de 6-7.000, y efectivamente, y hace una serie de salidas, y hace una serie de emboscadas en la que van cayendo los romanos. Porque además luego Amílcar es un hombre que desarrolla unas ciertas habilidades para hacer embolsar grandes contingentes del ejército enemigo. Consigue con no demasiados soldados suyos, pero sí consigue colocar de una forma, y aprovechando el terreno, pues embolsar grandes cantidades de ejército contrario y como decíamos antes, y dar matarile, claro. Sí. Esta forma de luchar fue muy recogida luego por su hijo, ¿verdad? Sí. Aníbal, lo que pasa es que es genial, pero Aníbal es más de campo grande. Sí. Es, digamos, de desarrollar batallas con más cantidad de soldados y con otras circunstancias. Con otras dimensiones, sí. Amílcar aprovecha muy bien lo que tiene. No tiene a lo mejor la adoración que tienen los soldados luego con su hijo Aníbal, que también, digamos que ahí se ha mitificado mucho, en el sentido que es que Aníbal tapa tanto a Amílcar, que Amílcar, el hombre, es que al final se queda muy apagado, pero Amílcar, en unas circunstancias muy complicadas, consigue más o menos terminar una primera guerra púnica con una cierta dignidad, consigue que de alguna forma los romanos le tengan miedo también a Cartago, se hace cargo, porque Cartago es que además pasa una época muy dura y muy complicada. Cuando termina la primera guerra púnica, que tampoco dura en exceso, empieza en el año 264 y dura 10, 12, 15 años. Luego Cartago en ese sentido se porta mal con Amílcar, que tiene lo que hablábamos antes, tiene siempre esa lucha constante con el senado cartaginés, dominado por su enemigo Anón, que es el que tiene el dinerín, y por lo bajini está continuamente buscando las vueltas, y se queda, para desmovilizar a todo el ejército de mercenarios, se queda uno de los hombres que había trabajado a las órdenes de Amílcar. Y lo único que se les ocurre, dentro de las barbaridades que se hacen muchas veces en la historia, es traerse todo el contingente, por 50 o 60.000 mercenarios, se los traen casi a las puertas de Cartago, claro, con promesa de pago. Claro. Pero bueno, eso ya lo vemos después, porque esa situación es estela, y es uno de los grandes momentos también de Amílcar, desgraciadamente, pero sí. Vamos a ver cuál es el momento crucial de la que antes mencioné, de la batalla de la guerra púnicas, y
hay que decir que, bueno, yo quería meter el inciso que es que Sicilia es una isla montañosa, es decir, de sube y baja, o sea, que ahí está en Sicilia es que realmente se tienen que dar cuenta que eso es el lugar perfecto para escaramuzas, difícil de conquistar, de asegurar de cualquier posición conquistada, es una situación difícil y el poder marítimo era fundamental allí. Entonces llegamos todavía no está conquistada. Claro. Sí. Sicilia todavía no está conquistada. Claro, es que tú lo ves y es que es imposible conquistar eso. No, sí, es que además es grande, es una isla de unas dimensiones pues notables, ¿verdad? Y Amílcar, claro, es lo que hablábamos antes, intenta hacer una guerra de desgaste para ir acabando con núcleos de cohortes enteras que consigue llevarlas a un valle pequeño, luego hace otra emboscada. En ese sentido, por eso Amílcar es un hombre que sabe manejar muy bien masas de soldados, tanto en un campo de batalla grande, como hará luego cuando llegue a la península ibérica y se enfrente a las grandes coaliciones de tribus celtíberas e iberas, pero aquí en Sicilia, bueno, pues tiene que ir haciendo este tipo de guerra, de un desgaste, a ver si los romanos, bueno, pues al final de hecho los romanos estaban muy desgastados y la prueba es que en la batalla de las Islas Égadas, que es como en el extremo occidental, ¿no? de Sicilia, si lo imaginamos como un triángulo, pues en la punta occidental, ¿no? Ahí el general romano estaba en una, bueno, el general, el almirante o el que estaba a cargo de la flota romana. Cátulo está en una situación muy complicada. Muy complicada que está. Con el viento en contra, que eso está a sotavento. Está está en inferioridad porque los barcos cartagineses eran superiores, o sea, tanto en calidad como en número eran superiores a él, y además bueno, claro, sí, lo que pasa es que los cartagineses venían con provisiones para provisionar a Amílcar. Esa situación de darle más vida al que te está haciendo la vida imposible en Sicilia, y el otro se lanzó directamente a atacarles, porque es que si aprovisionaban a Amílcar, esa pesadilla se iba a alargar y la situación tenía que ser muy desesperada para que Cátulo directamente optara por lanzarse a la batalla. Cátulo es que sí, además Cátulo además es que tuvo la suerte que, por ejemplo, le faltó luego a Villeneuve en la batalla de Trafalgar, que Cátulo sale hacia alta mar en unas condiciones adversas, pero tiene suerte y las corrientes y los vientos cambian. Y ese es el momento en el que consigue medio ganar una batalla que iba a quedar en tablas, y consigue mandar a pique muchas naves cartaginesas, y otras se las lleva él con todo el botín. Algunas de ellas son donde llevaban los pertrechos y suministros que le iban a llegar a Amílcar. Y claro, Amílcar y Giscón, que era el otro que estaba a sus órdenes, y Milcón, los que tenían un poco el triángulo para ir cerrando esas bolsas que le gustaba a Amílcar ir haciendo, pues se encuentra con que no va a haber suministros. No va a haber posibilidad de eso, y ahí es donde empiezan a perder la primera guerra púnica. Hombre, la empiezan a perder sobre todo por lo que hablábamos antes, la diferencia de mentalidad. A Roma no le importa ir perdiendo soldados, y a Roma no le importa ir reponiendo barcos y lo que haga falta, porque tienen una mentalidad militar. Cartago, cada barco que se hunde, cada soldado que se muere, pues es un problema a un libro de contabilidad, en el cual eso ya no es un beneficio, ya son pérdidas insalvables, ya es la banquia de ellos. Y una pregunta, ¿y a nivel político, populista, social? Es decir, dentro de lo que cabe, dices que la mentalidad romana tenía esta ventaja, sí, pero hasta cierto punto. Luego los escipiones también tenían los mismos problemas, es decir, el Senado también les cortaba las alas, no quería que se crecieran, no querían que los militares tuvieran demasiado peso. Al final, un poco de lo mismo también pecaban los romanos. Sí, lo que pasa, Alejandro, que los romanos en ese sentido son rivalidades entre militares, porque todos los cónsules romanos, todos son el comandante supremo del ejército. Es un poco el estilo de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es el comandante en jefe del ejército. En Roma pasa igual, el cónsul
es el comandante en jefe, y los pretores y propretores son las autoridades máximas militares. Entonces, los hermanos Escipión y la familia Escipión, el problema que tienen es un problema de grandes celos que producen en Máximo y en las grandes familias romanas, que son familias también muy militarizadas, y hay una rivalidad entre soldados. Pero en definitiva, la mentalidad general de esa ciudad y de ese ejército es conquistar y aplastar. Claro, son soldados. Amílcar, mientras tanto, ¿qué ocurre? Amílcar es un héroe popular de las clases bajas, de los que viven cerca del puerto, entonces, pero no deja de ser un héroe popular. Y los dos sufetas, que son los cónsules para entendernos, de Cartago, son mercaderes, son comerciantes, jamás se han puesto al frente de un ejército. De hecho, cuando Anón se pone al frente del ejército para intentar acabar con la sublevación de los mercenarios, es un patoso constante y continuo, y pierde 25.000 hombres en una jugada que le hacen Mato y Expendio y los líderes de los mercenarios, y el tío, porque tiene rapidez y tiene un caballo rápido, y vuelve, si no se le quitan el de medio. Y ese mismo Anón le coge más miedo todavía al ejército y a las espadas y al ruido, porque él ya es lo que hablamos, a él le gusta ir a ese templo el señor de los altares de incienso a invertir en empresas que vayan hasta Tiro, que traigan madera del Líbano, que luego lo llevamos a no sé dónde. Y mientras tanto, claro, los romanos dicen, bueno, pues Cátulo. Y Cátulo es un tío noble además, y Cátulo además es un gran soldado, Y Cátulo es un hombre que se entrevista con Amílcar muchas veces y se tienen un respeto muy grande. Vamos, que tenemos los que cuentan monedas y los que quieren cresta. Sí. Claro. Entonces todos los mensajes que le manda Roma a Cátulo es: aguanta, y si te hunden la flota no te preocupes porque estamos construyendo más triremes, y si te quedas sin soldados no te preocupes porque acabamos de hacer una leva, y si no le vamos a conceder la latinidad y la ciudadanía a una ciudad que hay al lado que se llama Pisa, y vamos a hacer 15.000 soldados más. Y el mensaje que está recibiendo mientras tanto Amílcar Barca es: ya no tenemos más dinero, ya no van a venir más mercenarios, apáñate con los que tienes, y si crees que hay que rendirse, ríndete ya, y vamos a pactar cuanto antes ya, y vente ya cuanto antes, licencia a los mercenarios, dejamos de pagar. Porque Cartago piensa que pagar dinero a los mercenarios es un dinero tirado. Pues es un poquito como ocurrió, porque Amílcar, a pesar de no haber perdido ninguna batalla, o sea, acabar invicto, tiene que volver a Cartago, claro. Con honores casi, ¿no? O sea, sale con, como dirían en el siglo XVI, pues con las banderas y con todas las armas, salen claro. De hecho, Cátulo, el Ilibeo, que es donde le deja volver, pero es que además Amílcar vuelve a Cartago, pero vuelve a Cartago ya y le tienen el nombramiento puesto. Se va de gobernador de Ibosín, que es la isla de Ibiza, allí se va, y lo alejan. No quieren a un Amílcar que pueda ser, digamos, la figura caída ante una derrota, porque, hombre, de fondo también hay un cierto sentimiento nacional en Cartago. No es el sentimiento nacional o nacionalista que tiene Roma, que están orgullosos de ser ciudadanos y que están nacidos para la gloria. Aquí, bueno, pues están a otra cosa. Pero lo alejan y, de hecho, dicen, márchate. Y solo cuando los mercenarios que hablábamos, repatriados de la guerra de la primera guerra púnica, no les pagan y se sublevan contra Roma, es cuando se ven muy apurados dicen, oye, pues que vuelva Amílcar, que malo será que no consiga acabar con esto. Pero fijaos cómo fue aquello de que sacrificaron a no sé cuántos cartagineses, ¿cuántos eran? 300 cartagineses, los propios mercenarios, y eso ya este hombre, Amílcar, no quería enfrentarse a sus antiguos soldados, pero claro, eso ya fue demasiado, ¿no? Es una situación dantesca. Claro, es que cuando se repatrian vienen con el general Giscón, que además es un hombre que lo conocen, es un hombre respetado, es un hombre al que el ejército cartaginés, los mercenarios, hombre, hablamos de mercenarios, pero no saquemos que la conclusión que son como piratas del Caribe, no. Es decir, son mercenarios porque cobran un sueldo. Cobran un sueldo importante y tienen unos armamentos que se tiene que pagar ellos, pero somos soldados profesionales. En la medida en que de verdad les estás pagando, son soldados de una lealtad comprobada y se baten el cobre en las batallas, ¿no?
Entonces están muy unidos a sus mandos y a sus oficiales, y a este Giscón en concreto, que es un gran militar que les ha hecho además triunfar en algunas escaramuzas y batallas en Sicilia. Lo que pasa es que el ejército que viene, que ya no va a cobrar, en el que se apoderan de él, Expendio, Mato, Autarito, son 3 auténticos elementos, son 3 facinerosos. Pues estos ven la oportunidad de prosperar, y ven la oportunidad a lo mejor de llegar a un acuerdo con Cartago, y de hecho la idea de ellos es hacerse con Hipona o con Útica, con algunas de las ciudades cartaginesas, porque lo primero que hacen es conquistarlas. Entonces intentan ahí medrar. Es un problema entre gente que quiere medrar, Giscón, que es un buen militar pero no tiene por supuesto el peso específico que tiene Amílcar, y bueno, mercenarios que en definitiva pues bueno, son mercenarios, tampoco se les puede pedir mucho, pocas luces, se dejan dominar. Entonces llegan ante las murallas de Cartago, y lo que hacen es asesinar literalmente a Giscón y a los oficiales más importantes, los asesinan, como dando a entender que rompen con Cartago y que a partir de ahí ya hay que hacer cosas nuevas. Yo quería hacer un apunte, y era que aparte de eso quería recordar algo como que cogieron a no sé cuántos cartagineses, no sé si 300 o más, y los enterraron vivos delante de las murallas, luego de eso. Sí, pero bueno, eran los oficiales. Claro, es que casi toda la oficialidad, digamos que gran parte de la oficialidad cartaginesa eran cartagineses de Cartago, eran gente que hacía una carrera militar. Entonces mandaban los cuerpos de mercenarios y mandaban los cuerpos de ejército, pero quiero decir, en toda esta cuenca del Mediterráneo, este mundo helenístico, hombre, la carrera militar, bueno, pues tiene. Y aquí lo que hacen es que precisamente esos 300 más o menos, que son los oficiales y los suboficiales cartagineses, más este Giscón, claro, casi todos pertenecen a las mejores familias. Porque también hay un poco esa idea en Cartago, que lo mismo que integran la banda sagrada, que está un poco copiada de la banda sagrada de Tebas, de Pelópidas y Epaminondas, aquí igual hacen un poco, son los aristócratas y nobles, ¿no? Y esto lo que quieren es romper precisamente con Cartago, y hacer eso clásico de no hay marcha atrás, ya nos los hemos cargado, aquí ya lo único que hay es nos pagas todo lo que nos debes. Y Cartago saca una conclusión. ¿Y luego qué pasa? ¿De verdad que se van a desmovilizar 50.000 tíos que ya les he pagado? Cuando me han conquistado Útica e Hipona y los tengo a 2 pasos. Claro. Y ahí, ahí Amílcar, el león de Cartago, como dice en tu libro, que por cierto, un precio casi simbólico, 8 euros, vamos. 8 euros. Más barato es que es imposible. En papel. Barato. Sí. Aquí la Ediciones B, que son los del grupo Z, Ediciones B, dice, oye, ya son precios que si ya no compras por 8 euros un libro, con es dos que mapas. Ediciones B lo llevan cartagineses. Son auténticos artistas para comerciar. Sí. Y han dicho, pues vendemos a 8 euros y vendemos muchos, mejor que vender pocos a muchos. Claro, pues ahí el león de Cartago, como el título del libro, ahí incluso puso dinero de su propio, o sea, de su pecunio para levantar un ejército y acabar con esa sublevación, y estuvieron guerreando 3 años para someter finalmente, incluso matándoles de hambre a aquellos soldados que habían servido para él. Qué situación, ¿verdad? O sea, una situación dantesca. Para Amílcar es duro, claro, porque muchas tropas han sido, pero es lo que hablábamos, Amílcar tiene la habilidad de conseguir ir llevándoles poco a poco mediante batallas, escaramuzas y movimientos, es capaz de llevarles hasta una especie de desfiladero que lo consigue cerrar, y lo que hablamos, hace una bolsa con ellos, un poco lo que le pasó a von Paulus en Stalingrado, que le van haciendo una bolsa el ejército soviético hasta que le cierra y ya no puede salir de allí. A estos les pasa lo mismo, que luego Amílcar, como es una de las tácticas que trabaja él y hace muy bien, pero efectivamente Amílcar, dinero propio y dinero que empieza a sacar de España, de esa Hispania prerromana, y va pagando una serie de mercenarios y va trayendo tropas, y consigue, por ejemplo, que Hierón de Siracusa, el tirano, le preste sus 3.000 hoplitas espartanos, y consigue traer gente de Italia.
Y ahí es curioso también cómo la vida, bueno, pues a veces se hacen esos favores las grandes potencias. Roma es un momento en el que podría haber aprovechado también para destruir Cartago, pero Roma se da cuenta del grandísimo peligro que eso supone, porque en definitiva para ellos los mercenarios sería algo así como una especie de siervos, porque no los considera soldados. Soldado es el ciudadano romano que sirve y es feliz haciendo eso. Se dan cuenta que si ellos patrocinan o ellos apoyan la sublevación de unos siervos, entre comillas, contra una república legalmente establecida, eso puede ser un ejemplo muy malo. Peligroso. Eso peligroso. Entonces Roma dice, bueno, y de hecho, bueno, pues hay una serie de entrevistas con Amílcar y Asdrúbal, viajan hasta Roma, se entrevistan varias veces con el Senado romano, le piden permiso porque como ya había terminado la Primera Guerra Púnica, están sujetos a un tratado militar, no pueden militarizarse, no pueden tener barcos, no pueden hacer esto. Entonces, claro, les van pidiendo permiso para una serie de cosas y los romanos, bueno, pues se los van dando. Entonces les dejan contratar mercenarios, les dejan no sé cuántos. O sea, y los romanos es cuando empiezan a darse cuenta de, es que la guerra es un negocio, ahora somos nosotros los comerciantes, son los que les venden muchos suministros a los cartagineses. O sea que no es cierto que los romanos en realidad les dejaron ahí un marrón a los cartagineses, porque finalmente a ellos tampoco les convenía del todo esa situación. No les convenía, aparte que Roma en ese momento tiene varios frentes, porque los finales de la Primera Guerra Púnica traen también es que claro, la Primera Guerra Púnica no se puede entender sin la sublevación de los mercenarios, porque esa Primera Guerra Púnica en realidad es una guerra de desgaste que no tiene digamos tampoco grandes batallas ni grandes movimientos. Rompió el sistema de Cartago, ¿no? El sistema militar de Cartago lo partió por la mitad. Sí, pero no es una guerra digamos épica, legendaria de grandes batallas. Es una guerra que va teniendo un desgaste y es una toma de posiciones en la cual Roma ya va enseñando sus cartas y va diciendo, yo a donde llegue me quedo y yo de aquí no me muevo y yo voy mandando mis legiones y yo ya me voy quedando con esto. Y Cartago mientras tanto está diciendo, bueno, a mí no me importa irme, si pago poco me puedo ir y puedo seguir y puedo hacer, ¿no? Pero la verdadera Primera Guerra Púnica de verdad que es la guerra de los mercenarios. Es decir, es la guerra en la que de verdad Cartago pierde, porque en la Primera Guerra Púnica Cartago pierde los 4 territorios que tiene en Sicilia y poco más, y paga una ingente cantidad de plata que tiene de sobra porque lo trae de las minas de Sierra Morena, que tienen los oretanos, que son unos aliados, y no tiene más pérdida. El problema de esa Primera Guerra Púnica es que da como consecuencia de las torpezas de Janón y del Senado, produce la sublevación de los mercenarios. Y mientras se está produciendo la sublevación de los mercenarios, se sublevan los mercenarios que están en Cerdeña y los que están en Córcega y le piden a Roma su protección. Entonces, donde empieza a perder de verdad Cartago, es en esa continuación de la Primera Guerra Púnica, que es la guerra de los mercenarios. Sí. Entonces ahí ya no es que pierda las 4 o 5 colonias que tiene en Sicilia, es que pierde la isla de Córcega entera y la isla de Cerdeña entera. Que ahí, aparte de tener colonias, ahí ya sí tiene explotaciones agrícolas, ahí ya tiene minas, ahí tiene una serie de cosas que se lo queda Roma. Sí, y no solamente eso, es que ha convertido a Roma en un estado que estaba insular y se ha convertido en lo que era antes Cartago, o sea, lo ha depuesto y encima, claro, ahora que manda en los mares son ellos porque les han masacrado les han vencido en las Islas Segadas. Ajá. O sea que no, y además la situación que una serie de islas, claro, por eso cuando le pide ayuda Cartago a Roma que va a tardar 10 años largos en dominar toda la isla de Cerdeña, o casi otros 12 años en dominar todo Córcega, porque claro, ahí viven pueblos corsos y los romanos no se conforman con quedarse con el litoral, pues ya somos como Roma, se quiere quedar la isla entera desde la primera playa hasta la última fila de árboles. Claro, tiene además problemas con el norte de Italia porque los galos están levantiscos, se están dando un poco por saco.
En Iliria tienen problemas con los piratas porque, claro, las potencias griegas le dicen a Roma, tú eres la nueva potencia aquí, los piratas ilirios es un problema tuyo, eres tú la que lo tiene que resolver, no nosotros. Sí. Entonces Roma de repente también es cierto que no por bondad a favor de Cartago, sino primero porque es un ejemplo malo que los mercenarios se subleven, y eso puede hacer que los esclavos romanos un día digan, coño, pues yo también me puedo sublevar, pero además tiene una serie de frentes militares y políticos que es por lo que dice, bueno, vamos a dejar que Cartago salga hacia adelante, sí. Y entre otras cosas Cartago genere dinero para pagarme a mí la indemnización de guerra, que además la necesito para reconstruir Roma, porque o sea, claro, Roma en estas guerras también pierde. Roma en cierto modo rompió el equilibrio de todo el Mediterráneo en esa guerra. Rompió porque había un equilibrio entre el mundo griego, el mundo cartaginés, el mundo latino, sí. Lo rompió totalmente, o sea, el Mediterráneo occidental quedó bajo su órbita y era la más poderosa con diferencia. Claro, eso digamos que son los inicios. Eso es como Batman Begins, pues digamos el Begins. Roma Begins. Roma Begins, claro. Esa rotura, David, esa rotura efectivamente se produce en ese momento. Y Roma empieza a dejar de ser una pequeña república austera en el centro de Italia, con soldados muy buenos y que hacen lo que decíamos, levantarse muy prontito, ir a trabajar los campos, volver, hacer romanitos, acostarse la mañana siguiente igual. Claro, empieza a darse cuenta que el mundo es muy grande y que empiezan a ser una potencia de verdad. Y eso supone que tiene que tomar decisiones, y que tiene que tomar decisiones estratégicas, y que cuando le diga a un estado griego, oye, que aquí están los piratas ilirios, algo habrá que hacer con ellos, pues Roma tiene que ir allí con una flota y se tiene que encargar de ellos, y estamos hablando del año 240 a.C., es decir, que todavía queda mucho para llegar a ser, pero empieza a cimentar lo que va a ser el imperio, lo que va a ser un imperio futuro, un imperio globalizado de todo el Mediterráneo, y esos primeros pasos se van dando ahí. Y luego, claro, aprende de Cartago todo lo que cualquiera de nosotros aprende siempre cuando estás ante una persona que tiene más cultura, que sabe más que tú, que tal. Entonces tú vas escuchando y dices, caray, aprendes mucho. Y Roma se da cuenta y aprende de Cartago todo lo que desconocía. Aprende el comercio, aprende lo que es tener unos barcos importantes, aprende a tener unas estrategias políticas, aprende a hacer una agricultura intensiva, se queda con todo el norte de África. Claro, para Roma, Cartago es su rival, pero claro, además es el espejo y el ejemplo mejor que tiene. En cierto modo la asimiló, o sea, asimiló sus costumbres, su tecnología. Claro, lo asimiló todo. Y dio el gran salto cuando Cartago desaparece. Claro. Pues esa situación que ellos, o sea, siempre nos han vendido, que los romanos asimilaron casi todo de los griegos, pero lo cierto es que la asimilación de todo lo cartaginés ha quedado como ocultado y es claro. Cierto, es totalmente cierto, toda la parte comercial, toda la parte, como diríamos, práctica, pragmática que tenían, no tanto la parte ruda y militar, sino la parte del día a día del funcionamiento de la sociedad, eso lo heredaron de Cartago, es así. Claro, y además a través de Cartago llegan a España, porque los romanos no venían a España y no hubieran venido nunca. Claro. El término Hispania lo heredan de los cartagineses. Cartago es el que le da un nombre a esta península y la llama Hispania, que en la lengua cartaginesa fenicia hay dos teorías. Una dice que es la costa del norte, según Hispania sería como la costa del norte, que vista desde Túnez y desde el norte de África pues tiene una lógica, que es la costa del norte. Y hay otras fuentes que dicen que no, que Hispania es la tierra de los conejos, porque Hispan es conejo. Yo lo de conejos no termino de verlo. No, pero sí es cierto que Roma viene a España porque tiene que combatir con los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica y ya se queda. Y no habría venido nunca, sinceramente, porque en los planes de expansión romana, pues la península ibérica, que les pilla relativamente lejos y que es algo ignoto y está poblado de gente feroz, no tendría mucho interés. Pero gracias a Cartago, pues se plantan en la península ibérica, se quedan con el norte de África y ya de resultas, pues bueno, se van quedando con el sur de Francia. Es decir, que esa universalidad que va teniendo Roma, es que Roma sin Cartago, de verdad, lo que pasa es que hemos estudiado una historia en la que, bueno, pues
Roma era muy buena y Cartago eran esos señores raros que tenían elefantes y que hacían cosas raras, pero es que sin Cartago no se podría entender Roma. Más todavía que sin Grecia. Hay que decir una cosa, que es que cuando Aníbal, estoy ya adelantando, pero cuando Aníbal, es cierto todo lo que dices, porque cuando Aníbal decide acceder por la península ibérica, subir por ahí arriba, los romanos no se lo esperaban, porque eso era como un flanco que estaba abandonado y era una tierra ignota, es cierto. Y cuando terminan de someter a los mercenarios, de hecho empieza a explotar ahí Amílcar, empieza a explotar ese flanco, empieza a intentar desarrollar sus factorías e intentar asentarse mucho mejor allí, y su hijo Aníbal coge y quiere ir con él, y eso esa experiencia en la península ibérica le va a servir bastante a Aníbal. Y por cierto, ¿nos puedes comentar eso del juramento? ¿Es cierto lo del juramento Val y todo eso? Yo lo del juramento. Yo es que no lo veo del todo, ¿eh? Y esa iconografía clásica. Esa iconografía clásica de Aníbal delante del altar de incienso, echando allí ante Melcar y jurando. A mí me parece que es la iconografía decimonónica y de los libros de historia del padre Rivera de hace muchos años. Es que a mí no me cuadra, porque si fue a pedir ayuda para terminar de someter a los mercenarios sublevados y tal, si fue a Roma a pedir ayuda y después decirles odio eterno a Roma, a mí eso no me termina de cuadrar del todo. No sería más prevención eterna ante Roma o algo así. Eso sí. O sea, prevenir, cuidado con los romanos, no odio eterno. O sea, y luchemos como luchan ellos para poder tener alguna posibilidad de victoria. Por cierto, luchando al estilo nuestro, terminaremos luchando igual de bien que siempre y perderemos como nunca, porque es así. Pero bueno, son las leyendas de siempre, ¿no? De el Aníbal así echando el fuego. Yo no creo que políticamente además se hiciera, porque para hacerlo eso en el templo de Melcar en Gadir, que es la ciudad entonces donde estaban ellos residiendo, que lo normal es que todos estos sitios eran nidos de espías, pues hombre, que al Senado romano le llegarán contando. Es que coge a su hijo y le pone allí a jurar odio eterno, pues tampoco es políticamente muy inteligente, ¿no? Seguro que se lo contaron, ¿eh? Que seguro que algo les contaron, siendo como eran para hacer cizaña en aquella época. Es que el cotilleo de toda la vida, de fíjate lo que ha dicho frente a lo que ha hecho. Sí, fíjate lo que ha dicho Adrúbal y Aníbal, lo que les han dicho. Yo creo que son, bueno, pues esa parte de la leyenda y esa parte, digamos, que tiene de folclore la historia antigua, pero no me da a mí esa sensación. Amílcar, que sí es cierto, es que tiene una grandiosidad porque es el primero, pues eso, que ve que Roma lucha de una manera distinta y que habría que cambiar un poco la mentalidad y que convertirse un poco en romanos para triunfar. Y luego es el que ve que hay una gran extensión de terreno sin explotar, que es Hispania, donde habría que hacerse con las minas, habría que hacerse con las grandes riquezas y sobre todo hacerse con la voluntad de las personas. Y ahí un poco a la manera de Alejandro Magno, el ideario de Amílcar Barca es hacer una fusión de lo púnico y lo hispano y hacer una especie de nueva raza fuerte y poderosa que con el vigor de lo celtíbero y con la cultura y con la técnica de los cartaginés, pues hacer una, y de hecho propugna matrimonios entre los grandes oficiales con princesas iberas, y su idea, claro, es hacer una gran nación, un sitio poderoso, y de ahí dar el salto a Roma. O sea, que lo que busca es realmente crear una nueva Roma. O sea, igual que Roma se hace con Italia para ser una potencia terrestre brutal, ellos quieren hacer lo mismo con España, copiar esa idea de nación, esa protonación. Necesitas, una protonación, necesitas además, necesitas unas bases estables. Claro. Y claro, mientras tú estés simplemente en una ciudad, el concepto de Estado, de ciudad-estado, se queda muy corto, se queda muy pequeño. Cuando acaban las murallas y puerto maravilloso, redondo, el Cotton, el puerto militar, ahí se acaba. Es decir, el horizonte es muy pequeño. Eso es muy bonito. Si no, este territorio grande, ignoto, lleno de tribus y de gente, y los vamos doblegando de alguna forma, pero los vamos fusionando con nosotros, aquí podemos hacer nosotros un estado estable de verdad.
que tenga un territorio muy grande, que tenga una población muy grande, de donde podamos hacer grandes falanges y grandes sintagmatas de soldados para poder tal. Y su idea además era clara. Como no tengo flota, pues me voy península ibérica arriba, atravieso el sur de Francia y entro por la parte fácil de los Alpes, entro a Italia. Y esa idea era de Amílcar. Murió, lo asesinaron antes de que llegara a llevarlo a cabo. ¿Lo asesinaron en una trifulca o fue algo premeditado? Lo asesinaron entre comillas. Fue la batalla que se desarrolló en el Iqué, que esta mañana veía yo en déjame que lo introduzca. Nuestro compañero Hugo, o que es otro pretoriano, ¿no? Hugo, @Hugo Acanete, ha preguntado qué opinamos sobre la polémica relativa al lugar de su muerte, el Ique, y si se sabe algo nuevo. Pues, el Ique habían hablado de Elche o Alicante, ¿no? No, el Ique yo le he contestado en el a través del Twitter que hay de Histocast, Histocast. Casi seguro, porque son, las certezas no, pero hay evidencia porque hay arqueología que se ve. Hay una ciudad que se llamaba El Iqué, que es la Elche de la Sierra, que está en la provincia de Albacete, muy cerca de allí. Ese El Iqué posiblemente sea aquella El Iqué, porque la El Iqué ilicitana, esa El Iqué ilicitana está en el área de los edetanos y no tenían, en ese momento no había conflicto porque Amílcar no llegó hasta allí. Ahora, esta El Iqué, que era el Elche de la Sierra, está dentro del territorio de los oretanos y su rey Orisón es el que mantenía grandes luchas contra Amílcar. Y aquí en realidad el zorro se la juega el zorro, porque Amílcar, siendo ese hombre estratega, ese genio que es capaz de hacer esas bolsas, embolsar grandes cantidades de soldados del ejército contrario, aquí se lo hacen a él. Entonces Orisón, después de unas guerras celtíberas y de lucha durante una serie de años, Orisón al final, un invierno del año 240 y pocos, no me acuerdo bien la fecha, ya, le manda emisario y dice que se rinde, que ya la guerra no puede continuar, que no puede más, que él se va a entregar y que se entregará pues en esta famosa ciudad, en el Iqué, que es una plaza fuerte que tiene él. Amílcar manda a sus espías, efectivamente le dicen que sí, que está él allí, con unos 800 hombres todavía leales a él, y pues que efectivamente, que está allí. Y el otro le manda mensaje de que se entrega. Amílcar lo que hace es que, digamos que manda a los cuarteles de invierno en Acre Aleuque, que es Alicante entre comillas, porque en realidad los vestigios arqueológicos se han visto en la zona cercana, donde el Tosalet, cerca de Alicante. Entonces allí manda casi, y él con sus hijos Asdrúbal y Aníbal, y pues 2 o 3.000 jinetes se van a El Iqué para que éste se rinda. Y mientras tanto Orisón lo que consigue hacer, en un invierno que es duro y que están cayendo nevadas y que empieza a hacer ya en los inviernos clásicos del centro de la península, de la zona de Albacete, pues ha conseguido hacer una confederación con otras tribus de oretanos, con testanos y bastetanos, que son de la zona de Granada y tal, y le van cercando sin que se dé cuenta a Amílcar. Y cuando en un momento determinado, digamos que se va metiendo en el desfiladero, porque es el origen del río Seguras, donde está este El Iqué, que se llamaba entonces el río Táder, pues ahí va entrando con unas pocas tropas. Amílcar no termina de estar tranquilo, y su hijo, de hecho Aníbal, claro que ya es un tío de 18 años, padre, que es que nos estamos metiendo en un desfiladero, no, que este ha dicho que se rinde. Las tropas llegan a los pies de los muros de la ciudad del Iqué, pasan la noche, porque a la mañana siguiente se va a entregar este Orisón, y cuando va a romper el alba, que es ese momento complicado para defenderte porque no hay luz, y si hay luz y no sabes dónde estás, esa gran bolsa de confederación de tribus iberas le van cercando, y desde ese desfiladero, claro, le lanzan una serie de carros llenos de haces llenos de fuego, unos toros embolados, y entre todo ese lío atacan los 4 o 5 pueblos iberos y van a por Amílcar, claro. Amílcar al final, al parecer,
se ve cercado al lado del río, que en ese momento pues viene muy crecido y viene muy fuerte, y en el afán de salvar a sus hijos pues lo van apartando dentro de la lucha y termina cayendo al río con el caballo y se ahoga. Y esa es un poco, digamos, el final de Amílcar. Y los hijos se salvan, Aníbal se salva y... Aníbal y Asdrúbal se salvan con parte de las tropas y escapan. Y escapan, y ahí ya digamos que daría paso, la sucesión ahí sería ya Asdrúbal, sí, que era el que es el yerno, el que se había casado con la hermana de Aníbal, con Sofonisba, la hija de Amílcar. Que tenía más edad que Aníbal. ¿Perdón? Que tenía más edad que Aníbal. Sí, Asdrúbal es un hombre que es casi de la edad de Amílcar. Lo que pasa es que Amílcar, claro, para reforzar esos lazos familiares y entre personas, pues lo casa con su hija. Hombre, yo en la novela también damos un poquito lugar al amor y a la cosa romántica. Sí. Bueno, pues Asdrúbal estaba enamorado de la hija, y bueno, hay un poco también esa gracia que las novelas muchas veces tienen que tener, ¿no? Pero sí es verdad que eran uña y carne, porque Asdrúbal y Amílcar es que habían desarrollado toda la primera guerra púnica juntos, habían desarrollado toda la guerra contra los mercenarios. Cuando marchan a España, que entonces digamos que era como cruzar el Atlántico y irse a América, a conquistar América, ¿no? Pues son los dos que van llevando el peso del ejército, cómo van conquistando ciudades, cómo van conquistando a los pueblos celtíberos. Hay una serie de coaliciones, ¿no? Y algunos que se les van poniendo, como aquel Indortes, Orisón, Istolacio. Hay algunos jefezuelos y régulos iberos que es que desde el principio Amílcar los necesita para dar un escarmiento. O sea, Indortes, claro, una pregunta, cuando puedas, que digamos que en esa época, o sea, Amílcar, Asdrúbal, Aníbal, estaban todos en España. O sea, había una especie de ruptura con lo que era el antiguo Cartago, o si la historia había discurrido de otra manera, se hubiera generado una nueva república aquí en esta región, porque claro, entre las disputas que tenían en la propia ciudad de Cartago, y habiendo ido toda una estirpe a estas nuevas tierras, ¿no generarían aquí como una especie de un nuevo estado cartaginés, a semejanza de los estados griegos que hablabas antes? Sí, la idea es esa. Y yo creo que lo que en un principio fue un desembarco y fue conquistar sobre todo las grandes minas de Sierra Morena, donde se producía plata en abundancia, y sobre todo hacerse con las zonas de explotación minera, que había otras cerca de Cartagena. Claro, yo creo que ellos también debieron de vivir una especie de ilusión, de decir, es un terreno nuevo, es como una aventura. Es decir, ya no solo es un tema militar, ni es un tema mercantil o comercial de mandar dinero a Cartago, es que esto es una aventura muy grande, en la que tenemos que conquistar un imperio con una espada y con unos compañeros de armas, y hacernos efectivamente aquí. Se llevan a toda la familia, entre otras cosas, porque dejar a la familia en Cartago tiene un riesgo. Exacto. Que quedaban en manos de Janón y de su partido político, y allí se quedaban muy tal. De hecho, habían pactado que cuando ellos se marcharan para Hispania, dejarían a las mujeres y a los hijos de rehenes. Y Amílcar todo aquello no le gustó. Dice que sí, y cuando los embarca a escondidas, y de hecho Asdrúbal los descubre en los barcos y dice, pero ¿qué estás haciendo? Si hemos quedado que yo... Y dijo, no, tú has quedado con ellos, que ellos se quedan, pero yo no los dejo aquí porque no sé lo que puede pasar con ellos. Luego sí, a la muerte de Amílcar, luego ya sí, la mujer de Amílcar y parte de los hijos vuelven a Cartago. Pero lo que es la camada del león, que es como él llamaba a los 4 hijos varones, los 4 se quedan en España con Asdrúbal. Es cuando se funda Cartago Nova, la Cartadas, que se hace sobre la ciudad de Mastia, que es un sitio que le tiene a Asdrúbal encandilado desde que desembarca allí por primera vez, cuando llegan a España. Porque es la bahía de Cartagena, que en aquel momento es estratégicamente lo mejor de lo mejor. Y Asdrúbal yo creo que sí piensa
él sí piensa y él sí está muy tentado, porque ya ve que está muy maduro el pequeño imperio que han hecho, porque en 10-12 años han conquistado 1/3 de la península ibérica. Yo creo que él sí ve que eso está muy maduro para fundar ahí una especie de reino helenístico, que sí, que con la ciudad madre y llevarse bien, pero bueno, tener una cierta independencia. Sí, como decía antes David. Pero es una situación como la de Tiro y Cartago. O sea, yo creo que sería más ruptura incluso, sí, o sea, buscar más... la rivalidad directa con Roma, o sea, una plataforma continental con soldados suficientes, con bases suficientes para luchar contra el otro rival, o sea, dar el salto de la ciudad-estado a lo que es el Estado. Sí, claro, es que esa idea de la territorialidad, de decir, tengo una serie de ciudades, porque la idea, claro, Amílcar, que funda ese Acra Leucra, que es, bueno, puede, entre comillas, vamos a decir que sea Alicante, aunque en realidad es el Tosalet, es la parte esa que está en la Albufereta, bueno, pero ya es como una capital, y a partir de ahí también es verdad que van recuperando ciudades fenicio-púnicas, como era Malaca, como era Sexi, Abdera, Quesadra, que son las ciudades de Almuñécar y de Salobreña, esa Caryuba, que es esa Córdoba maravillosa, cartaginesa, Espali, esa ciudad sevillana, y con todo eso van conformando un territorio, porque a la medida que van conquistando territorios a los iberos, hombre, van viviendo un poco esa aventura que en su momento vivió Alejandro cuando entró en Persia y fue conquistando territorio, ¿no? Eso para los cartagineses además es una novedad, porque es la primera vez que empiezan a conquistar grandes territorios de verdad, que van administrando ellos de verdad, y donde se van a quedando de verdad. Ya no es lo que hablábamos antes y que apuntaba Gregorio y tú mismo, David, esa insularidad de tener colonias en las que voy y vengo en barco. Ahora ya es que tenemos un territorio muy grande, que es que hasta donde alcanza la vista es nuestro, ¿no? Y tenemos unas ciudades y vemos crecer una población, y eso, pues hombre, nos da una idea de decir, pues podemos hacer una leva de soldados, ya no son mercenarios, ya podemos hacer otra cosa. Podemos fundar una especie de Roma cartaginesa aquí en España, donde no nos ve nadie y donde podemos de aquí prosperar. Y esta es un poco, yo creo, la idea que le va subyugando a Amílcar. Lo que pasa que, bueno, muere en esta emboscada, pues que es lo que hablamos, la paradoja permanente y constante que es la historia, ¿no? Yo, Cartago, te ayudo, a ti Roma, luego tú Roma me ayudas a mí. Amílcar es el rey de los embolsamientos militares y termina muriendo en un embolsamiento militar que le hacen se supone que más brutas y más ignotas, ¿no? Claro. Es aquello del teniente coronel Custer, ¿no? Que se va metiendo y cuando le dice el general Murray Cooper, espérame, sí, tranquilo, que yo te espero, que no te voy a esperar, claro, que yo me voy solo hasta Little Bighorn y me divido en 3, de repente me aparecen 5.000 Sioux y Cheyennes y Comanches, pero ¿de dónde han salido estos? Y aquí, claro, les pasa eso igual, pero ¿de dónde han salido todos estos? Si los pasos los tengo yo cerrados y yo sé que no estaban. Y se la han jugado, claro. Sí, pero los iberos que conocen su territorio, pues han ido camuflando, al final le hacen una bolsa. Y en esa paradoja muere. El que a hierro mata, pues, sí. A hierro muere. No hay más. O sea, es que sí, no, es que la historia es una continuidad. Sí. ¿No? Una continuidad. Es curioso que, si os fijáis, allí en la península ibérica parece que obtuvo esa autonomía y ese mando que no tenía, que no emanaba desde Cartago, que no consiguió en Cartago. Esa autoridad sí la consiguió él en la península, y allí era su territorio y él prácticamente hacía con su camada de león lo que quería, y es su mundo, como nos has querido transmitir. Claro, esa es un poco lo que también en la novela se intenta transmitir, ese cambio, esa gran aventura. Por eso la novela también, en parte, la novela esta del León de Cartago, también en momentos determinados ya no solo es una novela histórica, también hay momentos que se convierte en una novela de aventuras, porque en realidad la vida es que es una aventura, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento en el que hay que ir a por plata para poder levantar ese ejército que consiga derrotar al ejército de los mercenarios, pues una serie de amigos y colaboradores de Amílcar se tienen que embarcar a través del río Guadalquivir, que entonces se llamaba Baitis, y río Teitis, y tienen que embarcar en unos barcos que tenían los fenicios y los cartagineses, que se llamaban hipos, porque tenían el mascarón de proa, era la cabeza de un caballo, y eran unos barcos que digamos que eran antecesores de los drácares vikingos.
porque la forma eran muy parecidos a los dracares vikingos, con muy poco calado, precisamente para poder remontar los ríos españoles, que tenían un calado relativamente modesto. Sí. Y con esos hipos pues organizan una expedición para subir hasta la ciudad de Castilo, que luego en tiempos romanos se llamó Cástulo, que es desde donde el tal Orión el Horizon domina las minas que tiene en Sierra Morena, que son las minas de plata, que eso es, vamos, como el Potosí, que luego los españoles descubren, el San Luis de Potosí. Es decir, porque al final, claro, todos los conquistadores, primero, como no es el caso nuestro, primero hemos sido conquistados. Nosotros explotábamos nuestras minas, pero claro, luego vienen cartagineses y romanos a quedárselas. Igual pasaba con los incas en San Luis de Potosí y en las minas que había en México. Ya los aztecas y los incas explotaban eso, pero claro, llega una potencia superior que dice, quita que lo exploto yo mejor y me lo llevo yo. Y en esa aventura también que hay, pues llegan hasta las minas, conocen un poco la vida y las costumbres de los oretanos, que bueno, pues tienen sus formas pintorescas de vivir los celtíberos de entonces, ¿no? Y todo eso yo creo que va subyugando también a los cartagineses, porque hombre, acostumbrados a un mundo mediterráneo también de alguna forma un poco monotemático, pues cuando empiezan a entrar en España y empiezan a abarcar la gran riqueza cultural que tienen muchas veces los pueblos hispanos y la diversidad que tienen, pues también eso les va subyugando, ¿no? Porque los pueblos hispanos no son tampoco salvajes. Una diferencia muy grande con las tribus que pueda haber en Germania o con los celtas galos de Francia. Aquí los pueblos hispanos tienen un avance importantísimo. Los turdetanos, que han sido los primos hermanos de los tartésicos, pues son pueblos muy avanzados, entre comillas, hombre, dentro de lo que es, ¿no? Y hay pueblos en el centro de la península, pues los oretanos explotan aquello, y los bastetanos son pueblos que viven cerca del Mediterráneo, y los edetanos hacen que ellos van viendo que hay una diversidad muy grande, de donde habitualmente han ido solo a buscarles para traerlos como mercenarios a los ejércitos, pero bueno, ahora empiezan a ver que se pueden relacionar con ellos, que pueden casarse con sus hijas, que pueden ir fundando, y que si se quedan allí, pues lo que decía antes Gregorio, es un trampolín y es una base para hacer más cosas. Bueno, pues yo creo que ha sido un relato perfecto de la vida de Amílcar y de las consecuencias de la guerra púnica, de la propia guerra púnica y de las consecuencias de la guerra púnica. Ahora, como hemos inaugurado en el anterior Histocast, vamos a recomendar una serie de libros. Yo recomiendo El León de Cartago, de Luis de la Luna, sí, de Ediciones B, que ha salido este mismo año, en el 2012. Y yo recomiendo este libro, que yo creo que es una forma muy amena de adentrarse en todo ese mundo cartaginés que es tan desconocido, especialmente porque los libros, la mayoría, son todos de Aníbal y sí, tal. Hombre, los Ediciones B publicó la trilogía de Posteguillo desde el punto de vista romano, porque sobre todo se centra en Escipión, y ahora precisamente Ediciones B lo que ha querido es publicar, y vamos a ir publicando una trilogía desde el punto de vista cartaginés, que es más desconocido y de alguna forma, pues yo creo que puede ser muy atractivo también para el gran público. David, te ha pisado el que ibas a recomendar tú, ¿no? Exactamente. A ver, el de Santiago Posterguillo, que también hablaba de todo ese mundo cartaginés, como bien decía Luis, desde el punto de vista romano, aunque otros libros, como el libro también llamado Aníbal, así simplemente, de Gisbert Haer, que también trata de ese mundo, y basándose sobre todo en lo que sería la vida cartaginesa, la religión, el comercio, todo ese mundo del que hemos estado hablando ahora, que es tan desconocido y que es un mundo muy mediterráneo y muy nuestro. Y Luis, tú querías recomendar uno que era... Yo sí. Me gustaría recomendar un clásico. Sí. Un clásico, pero clásico de verdad. Un clásico decimonónico, el Salambó de Gustave Flaubert, que enmarca ese Cartago de la guerra contra los mercenarios, que se llamó la guerra inexpiable, porque no había nada que pudiera ser
suficientemente piadoso para borrar todas las barbaridades que se hicieron. Y es una preciosidad de libro, de lectura muy fácil, aunque sea el típico tocho franchute al estilo de Los Tres Mosqueteros. Y se puede conseguir, ¿eh? Sí, se vende con facilidad en las librerías. Bueno, pues estas son las recomendaciones bibliográficas. Bueno, y ahora vamos a despedir a nuestros contertulios, que nada, pues vamos a despedir al nuevo en esta tertulia, que yo creo que hemos disfrutado bastante del relato que ha hecho de la Primera Guerra Púnica y de la vida de Amílcar Barca. Vamos a despedir a Luis de la Luna, y que lo podéis encontrar por supuesto en Twitter en @LDeLaLuna, y recomendar su libro El León de Cartago. Es una novela histórica sobre Amílcar Barca. Está de la editorial de Ediciones B. Y espero que te lo hayas pasado bien, Luis. Ha sido un placer y espero que contéis conmigo para otras veces. Por supuesto, porque hemos visto que tienes ahí unos cuantos libros que van a venir bien para futuros Histocast. Pues a vuestra disposición y encantado. Y vamos a despedir también a Alex. Alex. Muy buenas noches ya, Rodrigo, David y tío, porque es mi tío. Sí. Alex, hay que decir que aunque parezca que está muy modernizado, sigue sin Twitter. Ahí lo dejo caer, ¿eh? Me pondré al día. Y bueno, también vamos a despedir pues a David Nagan, que es de la Guardia Pretoriana de Histocast, @David Nagan. Buenas noches a todos y bueno, me marcho en mi trireme. Bueno, ya sabéis que a mí me podéis seguir en @Gojix_Alduero o en el Guarida de Gojix, y a nosotros nos podéis seguir en Twitter en @Histocast, o en la página de Facebook podéis también interactuar con nosotros, y si no, por supuesto en la página de histocast.com. Ahí tendréis todos nuestros podcasts y cualquier comentario o cualquier sugerencia que queréis hacer, pues por supuesto sois libres de criticarnos y desmembrarnos y pisotearnos cual elefante a soldado romano. Así que nada, venga, todos a despedirse. Así. Bueno, venga, hasta la próxima. Venga, adiós. Adiós. Semper Fidelis.